preguntan por los cortometrajes que mañana se van a estrenar. Lo va a hacer TV Ciudad, lo hace con una presentación en el Solís, pero bueno, la gente que tiene TV Ciudad lo puede ver en TV Ciudad, no tiene que ir al Solís. Son 7 directores, 7 cortometrajes, es mañana 20 horas, aunque supongo que las repeticiones de TV Ciudad no van a tener mañana única chance de ver esto, van a acceder y después en breve van a estar colgados también en internet los documentales, ¿no? El estreno es el día de mañana. Es parte de la cantidad de actos, de eventos, de algunos que les hemos dicho que hay, porque es una fecha redonda y las fechas redondas a veces también sirven para traer más información, más eventos. Esta convocatoria que hubo a cineastas es lo que pasa habitualmente, no en Uruguay, sino en el mundo. Y les dijimos y les comentamos que nuestro aporte va a ser con 2 columnas, una que va a ser mañana José Rila, con ese título que les comentábamos, 27 de junio, reconstrucción y construcción de una fecha, y otra que tendremos en el día de hoy con la historiadora Silvana Harriet. ¿Cómo andás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos, Silvana, nos ha acompañado ya aquí con ciclos. Con mucho gusto. Así que también es parte de los ciclos de historia de No Toquen Nada que hemos tenido. Y bueno, la propuesta hoy, Silvana, es contar un poco el trayecto hacia, ¿no? Hacia esta fecha, que mañana se cumplen 40 años, como en 2 etapas, más la última parte del 60 y después todo lo que sucedió, que fue mucho en el mismo 73, ¿no? Comencemos entonces por la década del 60 y algunos datos que si bien a veces parecen obvios, otras veces da la idea, el imaginario popular, que el 27 de junio del 73 cayó como en un paracaídas, ¿no? Sin un contexto ni una historia reciente que lo empujara. Uh-huh. Exactamente. Por ahí podríamos pensar que el 27 de junio fue una suerte de momento de ruptura en un Uruguay felizmente democrático, ¿no? Con un imaginario muy de autosatisfacción, pero en realidad el deterioro de las instituciones y el deterioro, podríamos decir, del tejido social y de la situación viene desde bastante antes. Y hoy en día los historiadores que se dedican a investigar estos temas, por ejemplo, ¿no? Desde el propio José Rila, pero Aldo Marchesi, Jaime Jaffé, Álvaro Rico, por mencionar algunos, Vania Marcarian, abonan esta idea de que el golpe de Estado forma parte de una suerte de transición, podríamos decir, de la democracia hacia la dictadura, en la que hubo un deterioro importante previo y como un clima de inestabilidad, de conflictividad, de violencia que abonó el golpe de Estado. Vale decir que este golpe de Estado, que recordemos no es el primero del siglo XX, había habido ya 2 golpes de Estado previo, el golpe de Estado del 33 de Gabriel Terra y el golpe del 42, llamado golpe bueno porque de alguna manera había generado una nueva institucionalidad democrática, pero fueron 2 golpes de Estado previos. Pero hay toda una trayectoria, digamos, previa a este golpe del 73 que podemos rastrear desde mediados de los 50, visto en la larga duración, aunque como bien señalabas, elegimos para trabajar ahora un poco este periodo más corto del 68 al 73. Pero tenemos que tener presente que el Uruguay, desde mediados de los 50, comenzaba a vivir lo que se ha llamado un poco esta crisis estructural, que tiene que ver con la crisis del modelo bayista de desarrollo, con la crisis del Uruguay de la industrialización sustitutiva de importaciones, crisis económica que también tiene que ver con la pérdida de mercados y un deterioro, digamos, social en una coyuntura en la que, digamos, la pugna redistributiva es muy fuerte y hay sectores sociales que se ven afectados en sus condiciones de vida, ¿no? Entonces, las clases medias en su ascenso social, digamos, en sus horizontes, sus expectativas de ascenso social, las clases trabajadoras también por el deterioro de sus condiciones, de su poder adquisitivo, sobre todo. Pensemos que en la década de los 60 la inflación es un fenómeno que se instala en el Uruguay, ¿no? Antes no era un fenómeno estructural, a partir de los 60 pasa a ser un fenómeno de carácter estructural que, se instala con todas las consecuencias que sabemos tiene la inflación, por más que uno diga, era de un 20% quizás a comienzos de los 60, pero en realidad eso ya generaba, ¿no? el malestar, el deterioro del consumo, etcétera. Y esto también nos conduce a un panorama de profundización y agudización del conflicto social, que tiene que ver también, con la intensificación de las huelgas, las marchas, el movimiento obrero que se unifica, que se organiza. Hacia el año 64 se funda la CNT, en el 65 organiza el llamado Congreso del Pueblo, con un movimiento obrero que no solo busca satisfacer demandas propias del sector, sino que tiene una visión política de pedidos de cambios más amplios. Entonces podríamos decir que estamos en el marco de un Uruguay que viene desde una crisis, que está en un contexto de crisis,
que, por ejemplo, la expresión primera de esa crisis fue el cambio de partidos en el poder, la victoria del Partido Nacional en el año 58, pero una serie de gobiernos, 2 primeros colegiados blancos y luego gobiernos colorados, con una reforma constitucional en el año 66, que no, digamos, muestran una solución, ¿no? No hay como una solución y un camino claro a esa crisis en la que está inmerso el país, y en ese contexto es que nos encontramos con otro tipo de fenómenos que también contribuyen a erosionar la democracia, ¿no? Entonces ahí tenemos que considerar, bueno, que por un lado ahí está este deterioro social del que hablábamos, y se va a producir también ahí el surgimiento de movimientos antisistema, que también son factores que contribuyen a erosionar. Que surgen, por ejemplo, dentro mismo de los militares, que surgen en la sociedad civil, que surgen por varios lados, ¿no? Exactamente, ahí tendríamos que tener presente, por un lado, dentro de la sociedad y el contexto político, el surgimiento del Movimiento de Liberación Nacional, Tupamaros, que en realidad no es el único grupo guerrillero, hay otros grupos guerrilleros pequeños, menores, podríamos decir, pero el que marca un poco el escenario en la década de los 60, intensificando su accionar, es el MLN, ¿no? Entonces, y que si bien no podemos decir, porque esto fue utilizado como justificativo, ¿verdad?, también por los militares, principalmente a la hora de explicar el golpe, que el golpe tiene que ver con la represión al MLN, ciertamente el accionar guerrillero también es un factor a tener en cuenta en la erosión de la institucionalidad democrática, en un contexto de los 60 en el que hay movimientos guerrilleros en América Latina, en el que la Revolución Cubana del 59 aparece como esa utopía que puede ser lograda desde la lucha armada, y donde también está muy instalada esta idea de que la violencia en ciertos sectores de la sociedad, me refiero, ¿no?, en sectores intelectuales y también en sectores sociales, de que la violencia viene también desde arriba, y que la injusticia social es violencia, y que el sistema es violento de por sí, y que por lo tanto es legítimo responderle al sistema con las armas, ¿no? Entonces ahí el MLN capta adhesiones entre, bueno, sectores de las capas medias, universitarios, muchos jóvenes, inclusive, por ejemplo, de formación cristiana. Y a partir del año 68, el MLN abandona lo que algunos historiadores han llamado la etapa robinhoodesca, podríamos decir, con más del movimiento. Empatía social, digamos, ¿no? Claro, porque esa había sido una etapa más, podríamos decir, de movimientos simpáticos hacia el conjunto de la población, si se quiere, en el sentido de, bueno, asaltar un camión con alimentos y distribuirlo en los cantegriles, denuncias de corrupción, denuncias de vinculaciones entre la corrupción financiera y los políticos. Pero cuando el MLN, digamos, bueno, va decididamente por la lucha violenta, ¿no?, y ahí aparecen las acciones que tienen que ver desde los secuestros de diferentes figuras, ¿no?, como Dan Mitrione y su posterior ejecución, hasta también el intento de toma de la ciudad de Pando. Ahí, digamos, bueno, donde mueren civiles, además, ¿no? Mueren civiles, integrantes del propio MLN, gente que estaba en la vuelta también ahí, ¿no?, en las circunstancias. Y ahí hay una espiral de violencia que además se ve profundizada por la respuesta que también tiene el gobierno, ¿no? Entonces tenemos el factor guerrillero, podríamos decir, pero tenemos también ahí un Estado que incrementa muchísimo su capacidad represora en el periodo del llamado Pachecato, ¿no?, en el gobierno de Jorge Pacheco Areco. Entonces ahí entre el 68 y el 71, bajo el gobierno de Pacheco, bueno, nos encontramos con una profundización de la escalada represiva del Estado muy fuerte. Pacheco asume, bueno, luego la muerte de Gestido, ¿no?, en el 67, es que asume Pacheco, fin del 67, claro, en realidad. Del 67, sí, claro, fines del 67. Y encabeza un gobierno que ya de entrada evita toda posibilidad de diálogo, por lo menos de mediación, ¿no? Va derecho a los decretos, como se ha dicho siempre. No negocio con delincuentes, ¿no? Era un poco la idea en esta lógica de qué hacer con el MLN, ¿no? Entonces ahí las vías del diálogo están cerradas. Y por otro lado, Pacheco también inaugura un estilo de conducción política que tiene que ver mucho con esto que se ha llamado, Francisco Paniza, que ha investigado el tema, la metáfora de la soledad. Un Pacheco que se va desmarcando del partido, ¿no?, y de los apoyos políticos, más allá de que la lista 15 lo apoyara hasta la detención de Jorge Valle en el 72, pero un Pacheco que, digamos, se va desmarcando y apela mucho a esta idea de que él gobierna solo con el pueblo, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión de
de gobierno que Pacheco marca, muy autoritario, muy desde esta imagen del líder que gobierna y que define, y también haciendo muchas veces caso omiso al Parlamento. Entonces acá nos encontramos también con otro factor que tiene que ver con, bueno, el estado de situación de los partidos políticos, ¿no? Las fracciones dentro de los partidos, cómo dentro del Partido Colorado va ganando presencia y fuerza este sector vinculado, ¿no?, a Pacheco, que va mucho más en la línea, bueno, represiva, menos liberal en el aspecto político, más de optar por la mano dura, digamos, en la represión de la guerrilla y del movimiento también social. Recordemos la represión del movimiento estudiantil, los primeros estudiantes muertos. Aparece también, ¿no?, dentro de los militares la logia militar de los tenientes de Artigas. ¿Esos grupos cómo influyeron en el escenario de violencia que se iba construyendo allí en la segunda mitad de los 60? Eso nos remite un poco al proceso que están viviendo las Fuerzas Armadas también, ¿no? Entonces, desde comienzos de los 60, en las Fuerzas Armadas también va creciendo una idea de, bueno, injerencia, digamos, en los asuntos políticos, y en los 60 hay algunos rumores de golpe a comienzos de la década, tienen que ver con esta logia que tú mencionabas, tienen que ver con la figura del general Aguerrondo, también un poco con el ascenso de los blancos al poder, y en un ejército que tradicionalmente era colorado, cuyos mandos estaban más vinculados y adherían al Partido Colorado, la política también del gobierno blanco de echarle agua al vino, ¿no?, en el sentido de blanquear de alguna manera al ejército y nombrar jerarquías castrenses más de alguna forma vinculadas al Partido Nacional, habían generado resquemores, discrepancias allí, y en el ejército por un lado nos encontramos con que, bueno, hay ciertos malestares, pero todavía hacia, digamos que finales de la década del 60 nos encontramos, bueno, con que está la presencia también de militares constitucionalistas, ¿no?, que a través de diferentes signos muestran que bueno, que no adhieren a intentos de golpe de Estado. Pero de cualquier forma nos encontramos con un ejército que está dividido, en el que no hay una adhesión clara de todo el mundo a la Constitución y al gobierno civil, y que paulatinamente va a ser impregnado además por la lógica de la doctrina de la seguridad nacional, por esta también concepción, ¿no?, de fuerte presencia en Brasil, y que viene también de la mano de Estados Unidos, que tiene que ver con la idea de que, bueno, de que el enemigo, hay un enemigo que va contra el sentir nacional y que va contra la unidad nacional. Ese enemigo es básicamente el comunismo, ¿no?, como el que ataca los valores de la sociedad occidental y cristiana, y el enemigo no está fuera solamente, el enemigo está dentro, ¿no?, y ese enemigo que está dentro hay que combatirlo de cualquier forma, y las Fuerzas Armadas ahí aparecen o se presentan a sí mismas como ese actor que viene de afuera, que está limpio de la corrupción a la que acusa a los políticos, y que tiene derecho a digamos, a asumir un rol mucho más importante en la conducción del país. Se ofrecen y son llamados casi inmediatamente con una cantidad de medidas que toma Pacheco, ¿no? Y bueno, la coyuntura también de la guerrilla abre el escenario a la intervención de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, ahí, a medida que el MLN también recrudece en su acción represiva y el aparato policial se muestra incapaz también de detenerlo, hay un llamado que se hace a las Fuerzas Armadas también desde el sistema político, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, bueno, en el año 71 ya vamos a encontrar que la represión está a cargo de las fuerzas conjuntas, Fuerzas Armadas y Policía. Pero luego, asumido Bordaberry, ¿no?, estando Bordaberry en el poder como presidente constitucional, ahí en el año 72 las Fuerzas Armadas pasan a asumir un rol mucho más importante en la conducción de la represión, y a través de la declaración del estado de guerra interno y de la aprobación en el Parlamento de la Ley de Seguridad Interna, es que en definitiva, bueno, las Fuerzas Armadas son llamadas a salir de los cuarteles a reprimir. Esto que pasó entre abril y julio del 72, ¿no? La Ley de Seguridad del Estado y el estado de guerra interno, ¿qué significaba? Constitucionalmente, ¿qué significaba? ¿Qué es lo que se pedía, digamos, al Parlamento? ¿La aprobación para qué? La aprobación ahí es para que las Fuerzas Armadas repriman a la guerrilla, ¿no? Y en realidad, quienes votan, por ejemplo, entre ellos un Wilson Ferreira Aldunate, que luego va a manifestar públicamente como su arrepentimiento, ¿no?, por haber apoyado la ley, era la idea de que, bueno, no se podía sacar a la guerrilla del escenario solamente con la policía, se precisaba algo, ¿no?, de mayor envergadura. Ahora, esto que
¿qué significó en la vía de los hechos? Bueno, que las Fuerzas Armadas entran al escenario y entran en un marco de autonomización creciente, generando, por ejemplo, un sistema paralelo al civil, ¿no? Por ejemplo, en términos de justicia militar. La justicia militar pasa a tener cada vez mayor preponderancia en el escenario. Muchos delitos, digamos, o asuntos, ¿no?, que deberían ser tratados por la justicia civil pasan a la órbita militar. Los militares desoyen también muchas veces las voces desde la justicia civil o desde el Parlamento. Se va generando una suerte de poder paralelo que nos marca que las Fuerzas Armadas están creciendo en autonomía. Esto desde abril del 72, o sea, más de un año antes que el 27 de junio del 73. Sin duda, ¿no? María del Huerto Amarillo también es otra investigadora que ha estudiado esto y que señala cómo ha habido todo un proceso creciente de las Fuerzas Armadas y también un ejército en el que cada vez más crecen aquellos que están a favor de una irrupción en el escenario político, y los militares constitucionalistas que van quedando, digamos, hacia atrás, ¿no? Entonces, ahí en el ejército podríamos decir que termina predominando la tendencia gorilista, ¿no? La tendencia esta de decir, bueno, irrumpamos, tomemos, y no solamente tenemos que derrotar a la guerrilla, tenemos algo más para decir luego, ¿tá? Un escenario que queda pronto para el 73, vos lo llamás aquí el golpe en cámara lenta, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué usás ese concepto? En realidad es un concepto que los historiadores que investigan el periodo han acuñado en esta idea de ver que el golpe ya en febrero se está instalando, porque en febrero hay ahí un quiebre con la normalidad institucional, ¿no? En febrero lo que sucede es que la guerrilla ya está derrotada, ¿no? En septiembre del 72 el MLN está militarmente derrotado. La irrupción de las Fuerzas Armadas marcó eso, ¿no? Tuvo, entre otras consecuencias, la derrota de la guerrilla. Pero estas Fuerzas Armadas no quieren volver a los cuarteles y comienzan de alguna manera, esta presión sobre Bordaberry, un Bordaberry de escasas convicciones democráticas, y esto explicitado hasta por él mismo, ¿no? A lo largo del proceso posterior y luego de salido del escenario político. Si uno va al discurso del 1 de marzo, quizá del 71 no, pero después sí. Después viendo las acciones, sí, y viendo inclusive también sus declaraciones posteriores, y a la hora de revisar su periplo anterior, ¿no? Sobre Bordaberry hay una serie de presiones también para lograr una mayor inserción en ese ámbito político, y en febrero concretamente, las Fuerzas Armadas desoyen el nombramiento de Francese como ministro, ¿verdad?, de Defensa, allí hay una azonada, ¿no? Las Fuerzas Armadas junto con la Fuerza Aérea desoyen al presidente, se niegan a aceptar al ministro, ¿no? Toman una postura ahí de desobediencia frente al poder civil. En el puerto, digamos, la Armada se pone del lado del presidente, y allí hay, ¿no?, un conflicto, hay una tensión bien importante, en la que, luego, después de un giro interno, digamos, triunfan como todos los sectores más progolpistas, podríamos decir, y Bordaberry se ve en la coyuntura de firmar un acuerdo con los militares que se transmite o se concreta en el pacto de Boy-Solanza. Hay denuncias de que esta presión a Bordaberry venía de tiempo antes, ¿no? Y que Bordaberry había cedido a esa presión. Exactamente, sí. Esto lo leyó Amílcar Vasconcellos en febrero del 73 como una denuncia de la injerencia de las Fuerzas Armadas de una carta de los altos mandos, o de un planteo de los altos mandos de octubre del 72. Y esto le mandaban a Bordaberry los altos mandos militares, que decían: las Fuerzas Armadas reclaman para sí el lugar de gravitación que les corresponde en la vida nacional, que hasta el momento le había sido negado y que le pertenece por la índole propia de la institución que constituyen. Las Fuerzas Armadas no han ocupado hasta el momento el lugar lógico que las responsabilidades de la institución armada le confiaran en la vida normal del país. Este problema, que se arrastra desde hace muchos años, ha llevado a que la conducción política de la nación se realice sin las consultas correspondientes a las Fuerzas Armadas. Esto aparece después, ¿no? Varios meses después de que las Fuerzas Armadas se lo plantearan a Bordaberry. Bordaberry parece haber aceptado. Sí, en realidad, ahí Amílcar Vasconcellos estaban como denunciando esto, ¿no? De unas Fuerzas Armadas a las que calificó de latorritos, ¿no? En el sentido, haciendo esta conexión con el dictador del siglo XIX.
Pero allí se muestra, sí, esta idea que las Fuerzas Armadas tenían de que estaban llamadas a ser un actor político más, de que tenían algo que decir para el país y que están construyendo un proyecto que va a tener como pilares la idea del desarrollo en seguridad, que es el pilar conceptual del proyecto de las Fuerzas Armadas a lo largo de la dictadura y que tiene que ver con esta doctrina de la seguridad nacional de la que hablábamos. Entonces, aquí, digamos, hay dentro del ejército un Gregorio Álvarez, para mencionar a alguien que está, ¿no?, abonando estos conceptos y esta idea, y se está formando a los militares jóvenes también en estas concepciones. Entonces, podríamos decir que sí, claramente las Fuerzas Armadas ya desde antes vienen presionando. En febrero concretan esa primera entrada, digamos, ¿no? Esa primera entrada más, digamos, formal en lo que es el Poder Ejecutivo a través de el establecimiento del Consejo de Seguridad Nacional, el COSENA, es decir, que ya nos encontramos ahí con un organismo que va a estar, ¿no?, gobernando, digamos, junto con el presidente Bordaberry, y unas Fuerzas Armadas que se presentan de una manera un poco ambigua frente a la población, ¿no? Recordemos de febrero los famosos comunicados que están siendo nuevamente revisitados por los historiadores o investigadores como Alfonso Leza, por ejemplo, que fueron comunicados los 4 y 7, ¿no? Sobre todo comunicados de las Fuerzas Armadas a la población, en los que las Fuerzas Armadas se presentan con un tinte, podríamos decir, populista, ¿no? Se los ha llamado comunicados de estilo peruanista, al estilo, ¿no?, del gobierno militar peruano, digamos, la idea de la fuerza, pero con mensajes que se sabe tienen eco en la sociedad, porque son mensajes anticorrupción o mensajes contra el desempleo, o que plantean esta idea, de trabajar para solucionar la crisis, la situación económica, ¿no?, blanquear el sistema de todo lo que era ilícito, ¿no? Porque hay un discurso fuerte de las Fuerzas Armadas contra los políticos a los que consideran, como claramente identificados con la idea de corrupción, de deterioro del sistema. Estos comunicados 4 y 7 son de frecuente discusión, de investigación y de discusión también en el Parlamento, ¿no? En cada ocasión que se da esta fecha, en general se acusa parte de la izquierda, incluso el movimiento sindical, de haber comprado, entre comillas, los comunicados 4 y 7. No sé, que los vemos año a año cuando aparecen estos temas, los vemos en el Parlamento incluso, ¿no? Sí, porque siempre también tiene que ver con ese, recordar qué hizo uno y dónde estaba uno, ¿no? Para quienes estaban en ese momento en la arena política, ¿no? Y social. Y de hecho, los comunicados 4 y 7 sí contaron con la simpatía, podríamos decir, de sectores de la izquierda, del Partido Comunista, por ejemplo, o también el movimiento sindical, que en realidad también estaban atravesados por esta dicotomía de, pueblo-oligarquía, ¿no? ¿Por dónde pasaba la verdadera contradicción, podríamos decir de alguna forma? ¿Era entre el pueblo y el ejército o era entre el pueblo y la oligarquía capitalista y el imperialismo, ¿no? Y para muchos sectores de la izquierda en realidad el problema pasaba por esto último, y las Fuerzas Armadas, en tanto demostraran una voluntad anticapitalista y antiimperialista, podían llegar a ser, potenciales aliados. Lo que nos habla también acá de otra cuestión, de alguna manera, que podemos marcar en esta previa al golpe de Estado, que son las concepciones de democracia que están un poco latentes en el escenario, y qué pasa también en partidos de izquierda con respecto a la democracia, ¿no? En muchos sectores de la izquierda había una suerte de desprecio por el sistema democrático de la época, en el entendido de que era una mera democracia formal, burguesa, ¿no? En el sentido de que, la democracia si no da de comer no es democracia, ¿no? Esta idea, o la democracia si no viene con justicia social no es democracia. Y ahí, también un poco como esa mirada peyorativa sobre, ¿no?, los derechos y las libertades que se estaban gozando, que formaban parte de esa democracia formal, de alguna forma también podemos decir que contribuyó a erosionar, no como único factor. Está claro que acá queremos dejar la multicausalidad del fenómeno expuesta, ¿no? Quedó clarísimo, que termina con esa disolución del Parlamento. Era evidente e inminente el 27 de junio, por todo esto que están narrando y que se investiga y que es en cámara lenta. Revisando la historia, ¿fue una gran sorpresa o venían cayendo las instituciones democráticas de a una hasta llegar a este hecho fundamental? Claro, visto desde ahora uno podría decir, no fue sorpresivo, ¿no? Había un proceso de deterioro. Sí. También para muchos actores del momento, no fue algo sorpresivo.
quizás no esta idea de que, bueno, Bordaberry iba a disolver las cámaras, que se iba a llegar, ¿no?, a esa instancia así como tan drástica, pero había actores que, y de hecho en el movimiento sindical, si nosotros vemos, ya estaba marcada esta idea también de que, bueno, frente a un posible golpe de Estado, se iba a ir a la huelga general, ¿no? Y esto ya estaba previsto desde mucho antes. Entonces, también esto era de alguna manera, bueno, estaba ahí en el horizonte de varios actores. Igualmente, uno se pregunta, bueno, los principales líderes, las fracciones políticas, estaban conscientes de que se podía venir un quiebre drástico de las instituciones, y ahí uno tiende a pensar de que, bueno, quizás no en la gravedad con que tuvieron lugar los hechos, ¿no? Porque la actitud, por ejemplo, también uno mira febrero y dice, bueno, a ver, ¿y el Parlamento? ¿Y dónde estaba? ¿No? Y había parlamentarios de vacaciones y esa situación quizás nos hace pensar en que, bueno, se lo dijo no era Fernando tan Amado en una de sus últimas discusiones, se armó un lío bárbaro con el diputado Colorado. Exactamente. Silvana Harriet, queremos agradecerte como siempre, No, este aporte, la presencia. Para nosotros siempre es un placer que pases por aquí. Lo mismo para mí. Gracias. Muchas gracias.